Hola y bienvenidas personas a Navegando el Espectro. Este es el primer episodio. Yo soy Juan José Cibaja o JJ Cibaja o JJ Cibaja o Mr. Walrus o el señor Morsa, como quieran decirme. En este primer episodio, básicamente lo que vamos a hacer es navegar, a ver y darle forma a qué es lo que vamos a ir diciendo y de lo que vamos a ir hablando en estas conversaciones sobre autismo, pero no cerrarnos en autismo, sino que eventualmente poder hablar de neurodiversidad y de la condición humana en general. Por acá, a mi izquierda, tengo a Natalia Rojas. Me acordé del apellido, estudié. Este, Básicamente la invité al programa porque, bueno, Nati tiene una muy buena este, visión de lo que puede ser el espectro autista y bueno, y tiene una visión que no es necesariamente la mía, y creo que eso es lo importante que me gustaría lograr con este programa, que es ver cómo vemos tanto neurodivergentes como neurotípicos, cómo vemos el autismo y las neurodivergencias, perdón. Entonces, hola Nati. Hola Juanjo, gracias por invitarme. Me siento muy honrada de estar hoy aquí y de que podamos conversar un poquitito acerca de este tema que me parece muy interesante e importante que las personas escuchen y conozcan al respecto, porque poco se habla de esto y considero que es un tema, además de muy amplio, es importante hacer conciencia de qué trata. Como para ir entrando en el tema, creo que algo importante de mencionar es por qué, el por qué hacer este podcast. Bueno, el por qué viene de yo soy autista, aprovechando la camiseta para señalarlo. Um, este, y ya por muchos años he tenido como esa necesidad de hablar, y tengo ya bastantes años de estar tratando de conocerme y entenderme. Y simple y sencillamente quise hacer ese proceso de conocerme y entenderme público, porque de por sí, ¿para qué la vergüenza? Entonces, pues acá estamos. Y tal vez en ese proceso también algunas otras personas pueden aprender, pueden entender y pueden ir aceptando un poco más del espectro. Sí, me parece muy bien. Y bueno, para empezar y ir entrando en contexto, de pronto podríamos como contar un poquito, bueno, yo voy a contar un poquitito del por qué Juanjo me está invitando a este primer episodio. Mi hijo mayor, hace 2 semanas, precisamente lo estábamos hablando ahora, me di cuenta que por muchos años me habían dicho que estaba dentro del espectro, después como que había salido del espectro. Y hace 2 semanas un especialista me dijo como que eso no era posible, ¿verdad? Obviamente en mi ignorancia en el tema fue bastante impactante, pero sí sé que tiene algunos rasgos por otras cosas que han pasado. Y lograr entender su mundo ha sido toda una tarea, o sea, y poder pues conocer a Juanjo y darme cuenta de que él puede entenderlo mejor de lo que lo puedo entender yo, para mí es muy enriquecedor, y creo que vemos muchas personas en mi misma posición que de pronto ya no sea un hijo, pero algún conocido, un familiar, que sabemos como que de pronto es diferente. Yo no me gusta que usen la palabra como, ay, es que él es especial, es como especial somos todos, ¿verdad? Y también diferentes somos todos, pero Correcto. entonces diferente en qué área o cómo logro yo entender a las personas, porque aquí el experto en eso sos vos, ¿verdad? El que ha estudiado más sos vos, el que ha tenido que entenderse a sí mismo sos vos, y me parece muy interesante porque como nosotros, ¿verdad? Porque yo estoy segura que yo de fijo tengo algo, a veces soy súper dispersa y me pasa un montón de cosas, pero ¿cómo yo hago para poder adaptar o acoplar
a las personas autistas a la sociedad, ¿verdad? O sea, cómo yo puedo recibirlos y que se sientan recibidos, porque lo que me he dado cuenta es que eso no pasa o pasa muy poco. A ver, es interesante porque, bueno, como seres humanos, tenemos la tendencia de, generar tribus, y a la hora de ir generando tribus, pues lo que es, distinto, lo que es raro a nosotros, lo dejamos por fuera. Y bueno, eso, razones científicas y demás tienen. Pero bueno, ya como sociedad pasamos hablando de que, bueno, somos seres humanos, ya evolucionamos, no somos animales y no sé qué, pero aún así seguimos teniendo estas características donde generamos como esas divisiones. Y porque, a ver, yo lo veo que debería ser algo como relativamente sencillo, porque bueno, justamente ahora existe como el problema, y que fue ese mi caso, porque a mí ahorita tengo 39 años, me diagnosticaron a los 34, que uno sufre y bueno, tal vez yo lo siento como que es como una palabra muy grande, pero la verdad sí. A ver, para como hablarlo directamente, uno sufre al punto de que dos de las razones de mortalidad más altas entre personas autistas son ataques cardíacos, que la teoría es que por la ansiedad y por todas las cosas empezamos a tener problemas cardíacos, y bueno, esa es una de las razones. Y la otra razón es el autoapagarse porque hay algunas plataformas que no les gusta la palabra suicidio. Entonces, todo eso que uno sufre simplemente por no saber lo que uno es, ¿Qué le pasa? porque al uno no saber, entonces uno no puede pedir, no puede hablar, no puede decir. Igual la gente tampoco va a tener quizás como esas consideraciones. Lo cual no debería ser así, porque independientemente de cómo yo sea, tiene que haber respeto. O sea, es que es eso, y digo los niños, los adultos también somos muy crueles, pero los niños en especial cuando somos niños somos más crueles, ¿verdad? Y cuando sentimos que hay un chico que de pronto no se parece a mí, o no actúa como yo, o no hace las cosas como yo, lo que vos decís, lo hago a un lado, ¿verdad? Porque es el raro. Entonces al raro lo hago a un lado. Y me parece que no debería ser de esa forma, o sea, debería ser una cosa más, ahora que se habla tanto de la famosa palabra inclusión, sí, o sea, todos somos diferentes en algún aspecto de la vida. Y lo más importante es, si yo conozco a alguien, de pronto no puedo solucionarle la vida, pero tratar de entender su mundo y cómo puedo entrar ahí. O sea, para mí con mi hijo ha sido, yo no puedo pretender que él se comporte como yo o piense como yo, porque somos dos seres completamente distintos. Entonces mi labor ha sido cómo lo entiendo a él y cómo entro yo en su mundo, lo entiendo, lo conozco y le ayudo a que se adapte a una sociedad que durante muchos años lo que ha hecho es rechazar a las personas que considera que son diferentes. A ellos, ¿verdad? Sí, o a la gran mayoría. Sí, y de hecho, esa fue justamente una de las razones, un momento aquí para acomodarme el micrófono, y esa fue una de las razones por las cuales te invité, porque el otro día que estábamos hablando, con Fede también, Fede, de caramba, anuncio. Vos dijiste eso, que vos querías como entender el mundo de tu hijo para poder traerlo a esto. Y es justamente a veces lo que yo pienso y lo que he ido tratando de entender en mí mismo, porque al crecer sin saber que era autista, empecé a generar un montón de máscaras, empecé a generar una idea y tratar de construir una persona basada en lo que yo trataba de entender de la sociedad. Para que sentirte aceptado para en la sociedad. Ver poder si entrar puedo ahí. entrar. Y obviamente en el camino, obviando un montón de cosas mías
sí, bueno, que me llevaron a depresión, que me llevaron a ansiedad, que me llevaron a intentos de suicidio, o de autoapagarme. este, y, y todo por eso, porque la sociedad lo empuja a uno A que vos tenés que cambiar. Exacto. Ajá. Es como, no, ya somos así, usted Adáptese, ve a ver qué adáptese hace. y que le vaya bien. Ujú. Cuando más bien ahora vivimos en un momento de la humanidad que yo creo que es muy interesante porque aunque, aunque veamos muchas cosas de escasez y demás alrededor, es por lo menos dentro de mi percepción de la realidad, creo que es como la primera vez en la historia de la humanidad donde tenemos la capacidad de generar hasta cierto punto abundancia, lo cual también nos ayuda a no tener que estar peleando entre nosotros, generando esas tribus, así lo hacemos, que al final de cuentas es también como ese reflejo humano y tal vez por eso a veces en algunos niños viene como eso, o tal vez viene de la casa, uno nunca sabe. Sí, sí. Y es una gran oportunidad, un gran momento para poder empezar a trabajar en una sociedad más unida. Y un poco también en lo que hablaba y bromeaba un poco de encontrar qué es lo que queremos decir, voy encontrando un poco. Y es eso, es tratar de abrir un poco las puertas al mundo del espectro autista. Ojalá eventualmente el mundo de las neurodivergencias, eventualmente al mundo de la condición humana, porque al final de cuentas, por más que yo diga, vos sos neurotípica, te voy a juzgar por eso y ya. Entonces, hay una gran variable de cosas que implican de cualquier ser humano y lo convierten en lo que realmente es. Incluso por eso se llama espectro autista, porque es un montón de características en diferentes niveles que componen lo que es el espectro. Entonces, un poco es hablar de eso, dar como ese vistazo al... Claro, ¿cuáles son las dificultades que tienen las personas que están dentro del espectro para todo? O sea, para estudiar, para relacionarse, que yo lo veo en mi hijo como que ha sido de las cosas más difíciles. Relacionarse es como, pucha, le cuesta un montón porque su cerebro va a 1000 por hora y de pronto está hablando con alguien, imagino que a vos también te pasa, y alguien te está hablando y vos estás perdido en el espacio. Y no porque quieras no estar presente, nada más porque no puedes controlarlo, o sea... No, porque no tiende a disociar. Y es que, y bueno, y ahí ya entran un montón de cosas, de teorías que espero poder tocar y hablar en más episodios. Que hay una teoría en específico que habla como del trauma generacional, que es este trauma que se pasa genéticamente. Bueno, no sé si es exactamente el generacional, pero por ahí anda el término. Pero bueno, es este trauma que se pasa genéticamente de generación en generación. Y bueno, se están haciendo por ahí estudios y todo, y hay como cosas interesantes con respecto al autismo. Entonces, como se vienen esos traumas, se generan un montón de anticuerpos y cosas entre nosotros, y por eso se generan estas cuestiones de disociar, porque al final lo que estás diciendo básicamente es disociar, y disociar, por lo menos en lo que yo entiendo, es como una reacción al trauma. Entonces es como, bueno, sea lo que sea la situación, o genera esa reacción y el cuerpo es como, bueno, me voy a desconectar. Ajá. O a veces, que eso sí es cierto, simple y sencillamente es un tema que no es de mi... resulta Exacto. interesante. O que siento que no es interesante, no puedo No me aportar aporta, nada. exacto.
Sí, te aburrís muy fácil. También. Sí, no, yo sé, yo te entiendo. No, y es, a ver, y pasa también que a veces uno está en una conversación, digamos ahora que andamos como por tocando muchos temas, y justamente es lo que quería hacer en este episodio, en una conversación, a veces uno trata y entra la parte social, y es como, y es como el impulso de entrar en la conversación, y no puedo, y de repente la conversación se mueve, y uno es como, ya se movió, y es como, y ya pierdes. Como, claro, y lo que yo quería decir no lo pude decir porque no supe cómo. Y es como, ya me desconecto. Y uno le echa también la culpa a la otra gente. Y que de hecho, bueno, ahora que mencionas esto de la culpa, eso lleva también a otro tema. Y que es un poco, y de hecho, este episodio también es muy divertido porque está haciendo eso. Es como un ejemplo de cómo funciona por lo menos mi cabeza. Es como encuentro un tema. Claro, y querés hablar de ese tema. Y quiero encontrar, y encuentro este otro, y me desvío y encuentro este otro. Pero justo como es un... Y justo también por eso también te dije a vos, me ayudas a... No, y es que precisamente eso que te pasa a vos, de alguna forma le pasa a mi hijo. Y la gente no lo entiende, o sea, como que no es empática con eso. Y los chicos, por supuesto, él todavía está pequeño. Entonces sus compañeros es como, pero ¿por qué no me está poniendo atención, verdad? ¿O por qué usted está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? O sea, de pronto están conversando de fútbol y a él se le ocurrió hablar de lo que comió en la mañana. Pero es que si usted pone atención, hay alguna manera de conectar esa conversación de fútbol con lo que comió en la mañana. Totalmente, pero de pronto la persona que está con él no lo entiende. Sí. Entonces creo que para mí lo importante y el objetivo es eso, o sea, como hacer esta conciencia de que la gente entienda de que no es porque las personas que tienen ciertas condiciones hacen cosas a propósito para dañar a alguien más. No, nada más pasan. O sea, hay una cosa más allá de ay, bueno, sí, usted no me interesa, voy a hablar de otra cosa, que a veces la gente lo percibe de esa forma. Y no es a propósito, ¿sabes? Sí, como... sí. No, yo le he tenido que cambiar un poco, porque en lo que voy entendiéndome, también trato de ser un poco más verbal respecto a ciertas cosas. Entonces a veces pasa que mi mamá o mi novia o algo está hablando de algo, es como, ¿me estás poniendo atención? Y yo, no, porque no me importa. Y entonces también estoy aprendiendo cómo verbalizar eso y también es una cuestión de aprender, porque también ahí se vuelve un poco que yo siento que a veces, especialmente cuando recibimos nuestros diagnósticos y todas esas cosas, nos sentimos como traicionados por la sociedad y todo eso. Entonces se empieza a volver como una cosa de yo. Que bueno, autismo básicamente es como, no recuerdo el término, la definición exacta de la palabra, pero es como ensimismado en su propio mundo. Es una de las... Y sí, aunque sea una de las características, por lo menos en mi caso, que tengo estoy en una parte del espectro autista que me permite como hablar, poder conversar, poder existir yo solo y tener como quizás un poco más de conciencia de estas cosas. Sí he entendido, es como, ok, si yo espero eso para mí y todas estas cosas, yo también tengo que darlo a los demás. Entonces también he ido tratando de practicar eso con la gente. Es como cuando me hablan cosas que no me importan, es como, bueno, si me están hablando de esto es porque tal vez para esta persona sí es importante. Entonces también es como, bueno. Pero bueno, creo que eso le pasa o debería ser en general, o sea, no solo porque vos estés dentro del espectro. O sea, si yo, que no estoy diagnosticada, hablo con vos y de pronto, igual, si vos me hablas de una cosa que yo digo, no tengo ni idea de lo que me está hablando Juanjo, ¿verdad? Pero porque yo no te voy a prestar atención. O sea, es un tema de aprender a dar y recibir en ambas vías. O sea, porque volvemos a lo mismo, la sociedad ha sido muy cruel, los ha hecho a un lado, es como la gente rara que no logra adaptarse a nosotros pero ¿por qué las personas que están dentro del espectro o que tienen alguna condición
tienen que adaptarse? O sea, ¿por qué tienen que? O sea, ¿por qué no puede haber un equilibrio entre que yo también me adapto a ellos? ¿Verdad? Que es lo que hemos estado hablando. O sea, a mí me ha tocado como conocer un poco de ese mundo y entender de que todos vivimos en nuestro propio mundo, al final de cuentas. O sea, cada quien vive su propia historia. Somos seres completamente individuales que tenemos nuestros rollos y así como de pronto vos decís, bueno, yo estoy dentro del espectro y me pasa esto, yo te voy a decir, o sea, a mí a veces me están hablando y tal vez me pasó algo a nivel personal o en el trabajo y mi cabeza no está ahí presente. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo por decir, ok, lo que vos decís, esto es importante para alguien más. Entonces yo, aunque no me interese, sí, no, puede estar presente. Exacto, y a ver, y eso lo hago yo y porque es lo que yo considero. Igual tampoco va a ser como algo sencillo para otras personas. No. Porque bueno, en mi caso mi diagnóstico me lo dieron a los 34, pero desde los 29 ya me habían dicho, es como, mira, como que puede ser. como que puede ser. En aquel entonces le llamaban Asperger, que en algún momento hablaremos de ese nombre de Asperger. Tiene ciertas conexiones ahí negativas. Pero bueno, me dieron eso. Y entonces sí tengo como... Y ahí se me encendió el autismo, obviamente. Entonces obsesivamente empecé a estudiar sobre autismo para tratar de entenderme. Suceder. Pero aún así, hasta que no tuve el diagnóstico, no pude como conectar. Y toma mucho tiempo y toma mucho llegar y decir, es como, bueno, porque uno empieza es como, ok, no era yo, era la sociedad. Pero entonces uno también empieza a generar como anticuerpos contra la sociedad, que por sí ya más o menos traía después de todas maneras, pero en general lo he notado con mucha gente, especialmente cuando son diagnosticados después, cuando ya son adultos, y se generan esos anticuerpos, especialmente porque todo es el proceso de primero sentirme como apartado. Claro. Y lo que uno tiene que lograr es lograr pasar esos anticuerpos y es como, o sea, al final de cuentas, nosotros no escogimos, nadie escoge venir al mundo, nadie escoge con qué condición, con qué percepción, nadie escoge dónde van a ser y todas estas otras características es como, y perdón el francés, pero manda huevo que no podamos tomar como este espacio de sentirse parte de... sentir parte de o de escuchar. Y tampoco, y eso digamos como por la parte de la gente normal, neurotípicos o whatever, pero también de la parte de uno, que cuando se da cuenta que todas estas cosas y se siente traicionado y se siente, bueno, que la sociedad y que la gente pues también uno no puede hacer eso, porque en el momento en que uno se va a todo eso, empieza de nuevo a generar otra tribu. Claro, y te vas al extremo. A generar y empezás a generar división, que ya tenemos suficiente división. Y al final de cuentas, y de nuevo, otra de las metas que ojalá podamos tocar en el podcast, es que la verdad, y de hecho también otras razones por las que quería que otra persona, por lo menos en este primer episodio, otra persona, y que no fuera una persona que está en el espectro, es porque son perspectivas. Y al final de cuentas, tu perspectiva es tuya y la perspectiva mía es mía. Y ni vos ni yo somos dueños de la verdad absoluta, sino que la verdad absoluta en algún punto en el medio de lo que vos ves y de lo que yo veo está. Y eso es lo que a veces fallamos de no escuchar, que vemos, y esto pasa mucho en autismo, y probablemente ya me desvíe de lo que empecé hablando, pero eso suele suceder, y acostúmbrense porque eso va a suceder, especialmente porque quiero que los programas sean como esto, como que se sientan hablar, muy reales también. Exacto, que sea como hablar. Me trabé un toque. Recuérdeme qué estaba diciendo. Si se acuerda. Estabas hablando de esta parte como de cuando no sos
O sea, cuando vos te das cuenta a los 34 Ajá. años, ¿verdad? Todo ese tema con la sociedad, que de pronto sentís ese primer impulso de hacer esta tribu y apartarte, pero al final de Ujú. cuentas no es la solución. Sí, y esa es como la idea, es escuchar toda esta gente, porque, a ver, existe ciertas cosas o que se venden como curas Ujú. o como cosas para mejorar a las personas autistas, que en otro momento mencionaré, pero, y que uno se pregunta, es como, pero ¿por qué los papás lo llevan a eso? Y porque uno genera, para los que dicen que no tenemos empatía, simplemente sentimos de manera distinta, es como uno se siente mal por todos esos niños que los tratan de curar de algo que no se puede curar, Ujú. porque Esa no es premisa. una enfermedad, porque Ajá. todas las cuestiones negativas que tenemos del autismo se dan por culpa del entorno, dígase la sociedad. Eh, y entonces siempre yo decía, es como, pero ¿por qué los papás hacen y no sé qué? Y es como, al final los papás también están quizás tan perdidos como uno Ujú. y simplemente están tratando de hacer lo que ven mejor y han O lo recibido que esa... alguien más les dice que Ujú. es. Y, y, y bueno, existen estas cosas que incluso una fue hecha por el personaje que creó la terapia para convertir a las personas gays otra vez Ah, en en heterosexuales. persona, sí. La misma persona fue la que hizo uno de estos cosas para que las personas autistas se comportaran como personas normales. Sí, pero que es una persona normal, ¿verdad? Exacto. No existe una persona normal. Um, y mucho de eso también es hablar, es encontrar, es entender por qué esas cosas pasan, o por qué esas personas hacen eso, porque Ujú. me niego a pensar que es por maldad, o me niego a pensar, sino simplemente es por qué pasa en la cabeza de estas personas, y también son conversaciones y diálogos que Ujú. quiero llegar a tener acá, porque me parecen importantes, porque en algún punto en el medio es como yo quiero entender a esa persona, quiero también que esa persona poder educarla un poco en las cosas, es como, hey, no haga eso, porque incluso yo veo esos programas, esas terapias, y muchas son mis cosas que yo también empecé a aplicar este, creciendo, Ujú. y sé lo negativas que son para uno, porque sé lo cansado que es usar máscaras, lo cansado que es bloquear características autistas. No poder ser vos mismo. Exacto. Y por eso también aquí, por ahí van todos los errores que he hecho, todas No, las no, cosas es que he que hablado. Y porque es eso también. Yo no quiero que este programa sea perfecto, no quiero quiero poder hablar de todas esas cosas. Y más bien, gracias. no, no, y en serio me siento muy, muy honrada de estar aquí porque es un tema que muy poca gente tiene la valentía de hablar y exponer y poder decir como, hey, tengo esta condición que para mí es una condición y como te digo, yo soy fiel creyente y lo soy desde que soy mamá y descubrí que había otro ser humano que a pesar de que había salido de mí era o es completamente distinto, es otro mundo. Y cómo nos hace falta la empatía y el poder nada más sensibilizarnos con lo que le está pasando a alguien más. Ahorita para mí es sorprendente ver el porcentaje de suicidios en adolescentes, ¿verdad? Por todo este montón de cosas, de temas de depresión. Y volvemos a lo mismo, todo eso viene porque la sociedad es sumamente cruel, porque nos han enseñado una estructura que no existe, que no es real, no es, o sea, no se puede, o sea, no podemos vivir bajo esa estructura, no sé, siento que tenemos muchas cosas que mejorar como sociedad y poder darle voz a muchas personas que de pronto están en tu misma posición o que han vivido una historia similar a la tuya, que se puedan sentir como, ok, yo no estoy solo. O Ujú. sea, no estoy solo, no estoy loco,
eso, así como me está pasando a mí, alguien más agarró un micrófono, tuvo el valor de ponerse frente a una cámara sin saber cuántas personas van a escuchar esto y poder decir, esto me pasa y no me siento mal porque eso me pasa, o sea, nada más estoy aprendiendo a vivir con ello. Y creo que es importante que la gente pueda como abrazar eso y decir como, ok, este soy yo, esta es mi esencia como persona y desde nuestras diferencias como personas podemos aportarle a la sociedad. El problema es cuando nos están marcando de que si está aquí, está increíble, si está del otro lado, ve a ver cómo hace para acomodarse. Pero sí, hay mucho. La sociedad es más... A ver, la condición humana es más compleja y ahora últimamente tenemos esta tendencia de blanco, negro, o es esto o es esto. Ajá. O es esto o si no es esto, estás en contra de esto. Y no, lastimosamente o dichosamente, la sociedad es todos los tonos de grises en el medio entre el blanco y negro, y un montón de otros colores para seguir como con la idea de los colores, que usan mucho en cosas autistas. Y sí, más bien como, gracias, porque esa es un poco la idea. Y la idea no es solo como dar mi percepción, y por eso voy a tratar de nunca hacer un programa solo. Porque si hablo solo, estoy hablando desde mi propia percepción, con mis propios problemas. En cambio, si estoy con otra persona, estamos dialogando y de repente vos decís algo y es como, mira. Claro, entendés y otras perspectivas. Y eso, bueno, nos va ayudando a irle dando como forma. Y que yo creo que eso es lo que estamos ya logrando, ya con 33 minutos de programa, que en realidad, por lo menos a mí se me ha pasado súper rápido, y que eso es lo que me gusta de dialogar, eso es lo que me gusta de los podcasts que yo escucho, que son diálogos. Conversaciones. Exacto. Porque es eso, se pasan rápido. Yo espero que toda la gente que vaya escuchando y todo, pues puedan sentirse identificados de alguna otra forma. Obviamente este programa, al ser el primero, la idea es un poco nada más dar una pincelada de todo lo que se puede hablar, y es demasiado, lo cual es bueno, porque entonces si la gente lo escucha hay más... No, y creo que es importante también que si la gente te está escuchando y te pueda de pronto escribir y decir como, hey Juanjo, me gustaría tocar este tema o que hables de tal cosa, ¿verdad? Porque creo que hay muchos temas tabú dentro de este tema, o sea, sí, dentro del espectro que... Hay muchas cosas, sí, digamos, hay una que a veces me molesta, que es, la infantilización de las personas en el espectro, porque la gente piensa que son nada más niños. Entonces, cuando se generan ciertas cosas, como todo es como para chiquitos. Y no como, piensan en los adultos. Exacto. Y está eso, está la infantilización, está otra cosa que ya se me olvidó. Así es como funciona esto. Si no agarro la idea de una vez, cuando la tengo, se me va. Pero hay muchos temas y muchas cosas de qué hablar y de qué encontrar, porque también me he dado cuenta mucho que muchos profesores, muchos maestros, solo se guían por el alumno autista que han tenido y que ha sido difícil, y juzgan a las personas y aquí te dicen, vos no sos autista, y es como, ¿usted qué sabe? Es como, yo tengo alumnos, y es como, sí, usted conoce a su alumno. Pero ese no es. Y nada, hay muchos temas, ya me acordé, hay un tema que se habla muy poco y que quiero también traerlo, que es la sexualidad de personas en el espectro. Y por sexualidad no solo hablo como de lo que se habla últimamente de LGTBQ, de no binario y de trans y todas estas cosas, que, cierto, hay un gran porcentaje de personas en el espectro que también son parte de esa comunidad, pero también de sexualidad y de relaciones románticas, digamos, para como ponerle
ese tag, que me parece también un tema que no se toca del todo. Entonces, creo que es también otra de las cosas que es como interesante. Sí. Y es por ir viendo, porque al final de cuentas, todos necesitamos entender. Porque para mí también, sí, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa y cómo podemos, o sea, qué herramientas existen o qué herramientas han utilizado otras personas que han pasado por lo mismo para poder entender si lo que vos decís, ser más consciente de, ok, tengo esto, me pasa esto, entonces cuando esté en una situación X ya voy a saber cómo actuar. De pronto toda esta ansiedad y toda esta frustración se genera cuando estoy en una situación y no entiendo por qué me siento como me siento, ¿verdad? Y mi cerebro está ahí como explotando porque ¿qué rayos me pasa? Yo soy el raro, ¿verdad? Y yo mismo me... ¿verdad? Y uno se empieza a fustigar, creo que esa es la palabra. Entonces sí, creo que me parece importante eso, que la gente que escuche este episodio sepa que lo que te decía, que no están solos y que conforme empeces a traer invitados y gente que pueda hablar desde otras perspectivas y desde sus vivencias, puedas darle también herramientas a todas estas personas que están escuchando de que puedan mejorar y que no se sientan el raro, porque todos somos diferentes independientemente de... Como dice un amigo por ahí, no sos especial. La publicidad. Exacto. No, uno apoyando a los amigos. Pero no, Nati, ya llevamos como 40 minutos. Para ir cerrando. Es bueno ir cerrando para que la gente no se vaya a aburrir. Primero, gracias. Espero poder invitarte en algunas otras ocasiones, especialmente cuando traiga papás y demás, porque yo no tengo hijos, no pienso tener hijos, entonces no tengo esa visión, pero sí entiendo que es una visión importante. Uh-huh. Entonces, y siento que vos tenés como la manera de entender que es que yo creo que es como la necesaria, que es un poco más abierta y tratar de encontrar verdades y demás. Uh-huh. Y entonces espero que cuando haga esas cosas poder invitarla otra vez y que almuerce. Y que pueda almorzar antes de grabar. Exacto. No, gracias a vos, Juanjo, por la invitación. Vuelvo y repito, muy honrada de estar acá. Espero que de verdad muchísimas personas escuchen este episodio, quieran participar, quieran también venir aquí y contar un poco de su experiencia. Es muy enriquecedor y como sociedad necesitamos hacer ese cambio. Y con poquitas personas que vos logres impactar, considero que es muy importante, es un aporte importante. Así que te felicito por tener la valentía de empezar con este proyecto. Sé que no es fácil dar ese primer paso y estar hoy acá, de verdad que increíble. Así que muchos éxitos. Excelente. Y aprovechando, Nati, porque bueno, vos tenés un podcast ahora, entonces sí. Hacer publicidad. Entonces, como dicen por ahí en un programa, esta cámara. Cuéntenos qué es lo que usted está haciendo ahorita. Bueno, yo no quiero robar como demasiado espacio publicitario, pero bueno, ya que lo mencionas, sí, tengo un podcast, se llama Auténticas. Está en diferentes plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y todas las de audio. Invitadísimos las personas que quieran ir y escucharlo. ¿Y de qué trata? Es bastante amplio. Yo los invitaría a que escuchen el primer episodio. Ahí se van a dar cuenta de qué trata. Es un poco lo que estamos hablando. Es un poco uh-huh. como darle voz. En mi caso me enfoqué más en mujeres. Uh-huh. Pero es eso, es darle voz a otras mujeres que han vivido situaciones que se puedan sentir identificadas, que puedan darse cuenta de que no están solas, de que sí hay formas de salir. Entonces, creo que es un poco el propósito a lo que vos tenés acá, nada más que con otro público. Un público distinto. Pero al final es eso, es aportar, es a partir de nuestras experiencias, cómo yo puedo ayudarle a alguien más para que pueda salir de una situación, la que sea. Porque vos no podés, como te decía al principio, no puedes ir y arreglarle la vida a alguien. O sea, eso con costos uno puede con la vida de uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, cuando uno escucha una historia de alguien y conecta con esa historia y decís como, de pronto no me pasó tal cual, pero hay algo
que sí he vivido, o alguna emoción o algún sentimiento que yo también he sentido. Y el sentirme como parte de es muy enriquecedor y es muy importante. Y sentir que estamos en una comunidad, ¿verdad? Y no en tribus separados, sino que podemos formar comunidad y apoyarnos entre todos. Y siempre he pensado que todas las personas tienen algo para aportar. Y nada más necesitamos como dar ese primer paso. Entonces sí, ese es el podcast. Más o menos por ahí va. No, buenísimo. Y nada, más bien gracias, Nati, por todas las como flores y todo que he hecho. Honestamente, bueno, desde hace mucho tiempo estaba pensando en hacer el podcast y porque simplemente es hablar, y porque he visto cómo hablando y compartiendo como algunas cosas, pues ha mejorado, le ha llegado aunque sea a un compa, a dos compas, y yo es como, bueno, al final de cuentas tenemos estas habilidades de generar estos espacios, que son, bueno, nuestros privilegios o las cosas por las cuales hemos trabajado que al final nos permiten estar aquí. Y nada, gracias por venir. A la gente que está viendo, gracias si todavía siguen por aquí. Y si quieren escuchar algún tema en específico sobre autismo, sobre neurodivergencias, escriban a nuestras redes sociales. El podcast ahorita, esto es un piloto, entonces todavía no sé dónde lo voy a postear, pero muy probablemente en todas las redes donde usted puede ver podcast, Spotify, Google, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias. Nos vemos y sigamos navegando sin ahogarnos y sin perdernos.